Vamos a introducir lo que es la función exponencial. La función exponencial es un tipo de función. Habíamos visto que la función es una asignación que te da de una variable que se le llama independiente a otra variable que se le va a llamar dependiente. Siempre están asociadas con una función que es una operación algebraica, ¿sí? Lo que habíamos visto era la función lineal y la función cuadrática que estaba basada en sumas y multiplicaciones, ¿sí? Y la función cuadrática, además de tener sumas y multiplicaciones, tenía también una potencia, la potencia cuadrada, la potencia 2, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la función exponencial. ¿Sí? La función exponencial está basada en lo que es la potenciación, ¿sí? Como decía, habíamos visto la potencia cuadrada en las funciones cuadráticas. Cuando habíamos visto estas funciones, f de x, f de x igual a x al cuadrado, más algún número, 3x, pongamos 2. Bueno, teníamos acá sumas, multiplicaciones, y acá habíamos agregado también una potenciación, potencia cuadrada. Esto no significaba otra cosa más que decir x por x, ¿sí? Multiplicar dos veces el mismo número, ¿sí? En ese sentido, 2 al cuadrado sería 2 por 2, ¿sí? 3 al cuadrado, 3 por 3. Un ejemplo más, un, se me fue el cursor. Uno, un medio al cuadrado va a ser igual a un medio por un medio, que no es otra cosa que uno al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que nos va a dar un cuarto. ¿Bien? Eso eran las potencias cuadradas. ¿Sí? Bueno, ahora la potenciación en general, en forma algebraica, dicho con símbolo, es esto. A la B, ¿sí? Donde A se le llama base y B se le llama exponente. En el caso que teníamos recién, 2 sería acá la base, 3 sería el exponente, acá 3 sería la base, 2 sería el exponente, acá un medio sería la base, 2 sería bueno, 2 sería el exponente. ¿Sí? ¿Qué significa esto entonces? A la B, ¿sí? Donde A es la base y B es el exponente, que yo estoy multiplicando A por sí mismo tantas veces como indica el exponente. ¿Sí? B veces. ¿Sí? Vemos acá un ejemplo, 2 al cubo sería multiplicar 2 por sí mismo 3 veces, lo que nos da como resultado 8. Así como esto, puedes hacer mil ejemplos para entender bien qué se entiende. Probar sacando cuentitas, probándolo, hasta que lo entiendas bien. ¿Sí? ¿Por qué digo hasta que lo entiendas bien? Porque entendiendo bien esto, se va a entender ahora qué es la función exponencial. ¿Sí? Es una correspondencia entre números, ¿sí? A un número x le va a corresponder un número y, pero la regla de correspondencia va a estar dada por esto que decíamos acá, por una potenciación. ¿Sí? Pero va a tener esta particularidad, que el exponente la variable va a estar en el exponente. Esa es la particularidad que tiene. Acá teníamos que la variable en las polinómicas, en las cuadráticas, perdón, la variable estaba en la base. ¿Sí? Bueno, ahora las funciones exponenciales, por eso se llama exponenciales, porque la variable va a estar en el exponente. ¿Sí? Y hay que tener acá un recaudo.
Este número A siempre va a ser un número positivo, no puede ser un número negativo. No puede ser cero tampoco, ¿sí? Y tampoco puede ser uno. Hay que tomar este recaudo, porque si no, no es una función exponencial. Si yo escribo menos 3 a la x, esto no es una función exponencial. Ojo, menos 3 a la x, así. Que la base sea negativa. Porque recordemos que poner, bien el ejemplo que se me salió, recordemos que poner esto en realidad es decir, hacerle menos a todo el exponente. ¿Sí? Ojo ahí. Bueno, veamos algunos ejemplos. Veamos la función y igual a 2x. ¿Sí? La función y igual a 2x. Entonces, para graficar esa función, porque lo vamos a necesitar poder hacer un gráfico, recordar que las funciones siempre tienen un gráfico asociado en los ejes cartesianos. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer una tablita donde vamos a poner los valores de x por un lado y los valores de y o de f de x por el otro. Bien. Veamos. Y lo que vamos a hacer es ir sacando las cuentas. Te dejo a vos como tarea hacer, verificar que esto está bien, haciendo las cuentas con la calculadora. Recordar que en la calculadora esto se escribe así. 2, por ejemplo, 2 al cubo, 2 3. ¿Sí? Hay que poner este sombrerito. ¿Bien? Bueno, entonces, 0, 2 a la potencia cero va a dar 1. ¿Sí? Y esto es algo que va a pasar para todas. ¿Sí? Siempre que se calcule cualquier número a la potencia cero, esto nos va a dar 1, cualquiera sea ese número. Siempre positivo, siempre distinto de cero, siempre distinto de 1. ¿Sí? Bueno, ahora, 1 al cuadrado, 2 a la 1, perdón, nos va a dar 2. 2 al cuadrado nos va a dar 4. 2 al cubo nos va a dar 8. Y así siguiendo. ¿Bien? Entonces ahora vamos a intentar graficar. ¿Qué vamos a ver? Para cero nos daba 1. A saber que cualquiera de estas, siempre cuando vos grafiques alguna, vas a ver que te va a dar esto. Bueno, y vamos viendo los puntos. Se alcanza a ver, y ahora veamos, esta función es creciente. ¿Sí? O sea que a medida que yo voy aumentando los valores en x, los valores en y crecen. ¿Sí? Veamos qué pasa si tomamos valores negativos, porque el valor x sí puede tomar valores negativos. El exponente puede tomar valores negativos. Lo que va a hacer nos va a dar valores menores que 1. ¿Sí? Si yo hago la potencia menos 1, te lo dejo que lo hagas en la calculadora con el sombrerito. En la calculadora lo deberías escribir así. 2, no, acá no se puede. 2, sombrerito, menos 1, ojo con el paréntesis. Y para el otro tendrías que hacer así, 2 a la menos 1. El resultado que vas a obtener es esto. O bien te lo va a dar como números decimales. Te va a dar 0,5 o te va a dar 0,25. Pero el tema es que siempre cuando tomes valores negativos, te va a dar valores menores que 1, entre 0 y 1. ¿Sí? Veamos acá en el gráfico cómo se ven esos valores. Para menos 1 voy a tomar acá un valor más chico. ¿Sí? Bueno, y acá teniendo algunos valores vemos más o menos la forma que va a tener, que va a ser. Para obtener todo el gráfico hay que hacer todos los valores. Esto no es como una función lineal que conociendo dos puntitos tenés. Por eso hay que dar varios valores para más o menos ver la forma que va a tener. ¿Sí? Bueno, y podemos ver que la función va creciente. ¿Sí? Bueno, veamos ahora otra función. Veamos cuando la base, por lo que habíamos dicho, la base siempre puede ser positiva, pero distinta de 1. Hemos tomado recién una base mayor que 1. Veamos ahora una base más chica que 1. La base un medio. ¿Sí? Y hagamos la tablita como hicimos recién. Veamos todos valores. Voy a tomar los mismos valores 0, 1, 2, 3 y los voy a ir aplicando acá. Fíjate que de nuevo, un medio a la 0 te va a dar 1. 1 por un medio, perdón, un medio a la 1 va a ser siempre un medio. Que te va a dar la potencia 1 te da el mismo número.
Y ahora, un medio al cuadrado, si lo querés hacer a mano, es el de arriba al cuadrado sobre el de abajo al cuadrado. O sea, te va a quedar un cuarto, ¿sí? Uno al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Si no, lo podés hacer con el sombrerito. Pones así, sombrerito, paréntesis, un medio. ¿Bien? Bueno, para 3 va a ser un octavo. Y ahora acá atención, cuando los números sean negativos, fíjate que acá ya no vas a tener fracciones, van a volver a aparecer los números enteros, ¿sí? Bueno, esto te lo dejo a vos como ejercicio graficarlo. Te muestro acá cómo va a quedar, va a ser una función decreciente. Que hago igual a un medio, ¿sí? El resultado va a ser inverso, ¿sí? La función nos va a quedar decreciente. Y eso va a ser un teorema importante que hay que recordar. Por eso te recomiendo que grafiques varias. Por ejemplo, ya te voy a dejar una tarea. Pero eso es un teorema importante. Si tenemos esta función, una función exponencial, recordad que cuando yo ya dije que esto es una exponencial, tenemos que a, de nuevo, es mayor que cero, a es mayor que cero, y a es distinto de uno. ¿Bien? Bueno, ahora, si esa a, la base es un número mayor que uno, la función va a ser creciente, ¿sí? Lo que pasaba en este caso. La función va a ser creciente. Ahora, si la base es positiva, pero es menor que uno, la función es decreciente, ¿sí? Lo que pasaba acá. Bien. Te dejo como tarea para practicar esto, graficar esto. em, Graficar estas funciones. Igual a 3 a la x, bueno, e y igual a un tercio a la x. Bien, para que practiques, sacar las cuentitas con el sombrerito y graficar la función. Ahora vamos a ver la función logarítmica. Bueno, vamos a ver la función logarítmica, vamos a ver la heurística del logaritmo. O sea, ¿qué significado tiene esta operación? La expresión para referirnos a la operación, porque hay una operación, así como recién teníamos la operación de potenciación, ahora vamos a tener la operación de logaritmo, ¿sí? Va a tener siempre una base como la potencia, pero va a funcionar de una forma inversa y vas a ver que van a ser operaciones inversas una de la otra. O sea que nos va a permitir resolver ecuaciones, tanto exponenciales como logarítmicas. Entre ellas van a ser una herramienta para resolver una de la otra. Una ecuación planteada con logaritmo y una ecuación planteada con potencia. ¿Sí? Bueno, acá vamos a llamar base a la A, vamos a decir logaritmo en base A, del argumento B. O directamente el logaritmo en base A de B. Pero a B se le llama argumento. ¿Bien? El argumento es sobre lo que estoy hablando, a lo que nos estamos refiriendo. Por eso es el nombre, ¿sí? Bueno, ese va a ser un número, ¿sí? Como estoy diciendo acá. El número logaritmo en base A de B es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el argumento B. Esto hay que memorizarlo para entenderlo bien. Hay que memorizarlo a esto. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Veamos. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 3 es el número al que hay que elevar la base 2, ¿sí? Para obtener 8. ¿Sí? Esto es lo que dije acá lo estoy diciendo con números. Entonces, logaritmo en base 8 es el número al que hay que elevar 2 para obtener 8. O sea, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 25 es 2. ¿Por qué? Este,
porque cuando yo elevo 5 al cuadrado me va a dar 25. O sea, el logaritmo en base 5 de 25 es el número al que hay que elevar 5 para que nos dé 25. Ese número es 2, ¿sí? Y aquí, bueno, te dejo verificarlo vos. Logaritmo en base 3 de 81 es 4. ¿Por qué? Porque justamente 3 a la cuarta, bueno, lo hago yo. Ya está. ¿Para qué digo? 3 a la cuarta, ¿sí? Es 81. Bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa? La calculadora te va a sacar logaritmos en base 10. Cuando vos apretás el botoncito logaritmo, o te tira en base 10 o en una base un número raro que se llama logaritmo neperiano, ¿sí? Bueno, pero vos sacás los logaritmos en base 10. Pero podemos calcular los logaritmos en otras bases haciendo este cálculo, ¿sí? Si quiero calcular el logaritmo en base A de B, hago logaritmo en base 10 de B y lo divido en el logaritmo en base 10 de A. De esa manera vamos a obtener los logaritmos en cualquier base a partir de la calculadora. Te dejo acá unos ejemplos raros para sacar con la calculadora. ¿Por qué digo raros? Porque acá te dicen ejemplos con números enteros. Pero vas a ver que hay fracciones que pueden tener logaritmos, ¿eh? Y nos van a dar números negativos. El logaritmo en base 2 de un octavo nos va a dar -3, ¿sí? Puede tomar valores negativos, a diferencia del exponencial. La exponencial no. ¿Bien? Logaritmo en base 3 de un noveno nos va a dar -2. ¿Bien? Otros ejemplos te dejo acá. La base también puede ser una fracción, ¿sí? En este caso la base es menor que 1, ¿sí? Como habíamos tenido los ejemplos acá de función potencia con base fracción menor que 1, bueno, también puede pasar con el logaritmo, ¿sí? Lo que tenemos acá. Um, Se me perdió. Acá, la base, un medio. Logaritmo y fíjate, logaritmo en base 8 de un medio nos va a dar -3. Logaritmo en base un tercio de 1/81 nos va a dar un cuarto. Bien. Bueno, te dejo como ejercicio hacer lo siguiente: graficarlas, ¿sí? Graficar esta. Logaritmo en base 2 de x. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? La tablita. Acá vamos a poner los valores de x y acá los logaritmos en base 2 de x. Bien. Recomiendo los valores para tomar. Toma valores 1 y toma valores que sean potencias de 2. 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Bien. Y potencias de un medio. Toma un medio, toma un cuarto y... No, ¿vale? Y toma un octavo. ¿Ven? Y grafica esta también, con los mismos valores. Y fíjate qué te da. Vas a ver que te va a dar una cosa rara e interesante. Después te explico bien de dónde viene esto, esta ocurrencia mía. Pero te vas a dar cuenta sola cuando saques las cuentas por qué yo elegí estos números, ¿sí? Porque están muy relacionados con la definición del logaritmo. Te va a dar números exactos, porque si no, no te va a dar números exactos y es un bajón. Te muestro más o menos qué va a pasar acá cuando lo grafiquemos.
Logaritmo en base 2 de x. Fíjate que la función va a ser creciente. Y esto, mira, esto que está pasando acá son esos valores negativos que nos dio. Entonces vos fíjate, cuando vos tenés una base positiva y tomás valores menores que uno para x, te va a dar siempre valores negativos. Es lo que pasaba por acá. Si tenemos una base mayor que uno y tomás valores menores que uno, te va a dar valores negativos la función. ¿Sí? Es lo que está pasando ahí. Bien. Y la otra, logaritmo en base a un medio. Logaritmo en base a un medio. ¿Sí? Nos va a dar esto. Fíjate que acá los valores negativos nos va a dar cuando sea mayor que uno. Vos ahí cuando saques las cuentas te vas a dar cuenta. Porque yo pedí el valor uno porque el valor uno siempre te va a dar cero en las dos tablas. En estas dos tablas que te dejé acá, siempre te va a dar cero acá. Acá te va a dar cero y acá te va a dar cero. Pero hace la cuenta vos con la calculadora para que veas que eso siempre pasa. Entonces, al igual que la función exponencial, si la base es mayor que uno, la función es creciente, como teníamos acá. Como teníamos acá, la función es creciente. Y si la base es menor que uno, la función es decreciente. Fíjate que decrece. ¿Sí? Y esto va a servir para resolver problemas, así que eso no hay que olvidarlo. Bueno, para resolver ecuaciones, ¿qué vamos a hacer? Recordar que el logaritmo en base b es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el argumento b. ¿Sí? Esto, dicho con formulitas, nos va a servir para despejar ecuaciones. ¿Sí? Si yo digo que a la x es b, es porque el logaritmo en base a de b es x. ¿Sí? Acá con un ejemplo choto te lo muestro. Si yo tengo esta ecuación, fíjate que acá la variable es x. La única forma de despejar la x acá es con el logaritmo y usando esta formulita de acá. ¿Sí? Entonces, si 3 a la x es 1/27, quiere decir que x es el logaritmo en base 3 de 1/27. Fíjate que las bases son las mismas en las dos. ¿Bien? Y también sirve para resolver ecuaciones con logaritmos. ¿Sí? Si tengo el logaritmo en base a de x igual a un número, quiere decir que la base a elevada a este número me va a dar como resultado x. ¿Sí? Otro ejemplo choto. Tengo esta ecuación. Logaritmo en base 4 de x es menos 2. ¿Cómo despejo la x? Y bueno, yo sé que el logaritmo en base 4 de x es menos 2 si 4 a la menos 2 me da x. ¿Bien? Entonces elevo 4 a la menos 2. Espera que le voy a poner paréntesis, acá me había olvidado. Una locura. Bien, bueno, con esto termina esta clase introductoria de funciones exponenciales y logaritmos. Te adjunto los PDFs. Chao.